La Santa Cuaresma, Félix Sardá y Salvani es católico, lector, ¿sí o no? Si no lo eres, no hablo contigo en este día, suéltame y vete a otro asunto. Más si lo eres, si algo retienes aún de tu verdadera religión, si no te has atrevido todavía a renegar de la fe de tu bautismo, léeme bien, medítame, y luego haz como te dicte la conciencia católica. Para esto, de 3 puntos quiero conversar ahora contigo, reduciéndolos a estas 3 preguntas. ¿Qué viene a ser la Santa Cuaresma? ¿Qué exige de nosotros? ¿Qué tenemos derecho a esperar nosotros de ella? ¿Qué viene a ser la Santa Cuaresma? Nunca tal vez te has hecho en tu vida esta pregunta. Acostumbrado a oír tal palabra y a pasar este tiempo como el restante del año, jamás paraste la atención en saber por qué razón hay en el decurso de él una temporada que se llame así. Voy a explicárlelo tan sencillamente y al mismo tiempo tan exactamente como pueda. El alma necesita, como el cuerpo, restablecer de vez en cuando sus fuerzas gastadas. El combate de cada día la trae fatigada, y es necesario alentarla. O bien la indiferencia y la rutina la traen como adormecida, y es necesario despertarla. O bien el contacto con las miserias de la tierra en que vive encenagada la han puesto sucia, y es necesario limpiarla. Para todo esto es necesaria la Santa Cuaresma. Para los dormidos y los descuidados, que necesitan quien les despierte con el trueno de las amenazas de Dios. Para los desdichados hundidos en el cieno de asquerosas maldades, que necesitan ser purificados. Para los buenos a quienes el cansancio podría hacer desfallecer, y que necesitan ser sostenidos. No sé si voy equivoco, pero creo que esto es todo lo que necesite el hombre y cuanto a su espíritu, y creo que a todo esto satisface cumplidamente la Saola Cuaresma. Para ello tiene establecidas la Iglesia 3 prácticas importantísimas: la predicación de la divina palabra, la confesión de las culpas y la comunión pascual. La mortificación por medio del ayuno y abstinencia. A estas 3 cosas viene obligado durante la Cuaresma todo cristiano que no presente verdadero impedimento. No obstante, me parece que cada una de ellas corresponde de un modo particular a una de las 3 clases indicadas. La predicación, para sacudir el sueño a los dormidos. La confesión, para purificar de sus culpas a los sucios. La mortificación, para sostener en la virtud a los vacilantes. Muchos son en este mundo los que ahora andan dormidos, y antes que la muerte les dé un cruel despertar, prefiere la Iglesia despertarlos ella con su voz de madre. Dormidos son los que aquí viven como si debiesen vivir siempre, los fabricantes que no piensan más que en fabricar, los comerciantes que no ven en este mundo más que un centro de operaciones mercantiles, los ambiciosos que no buscan más cielo que el logro de sus sueños de poder, los libertinos que todo lo reducen a esta palabra, más propia de niños que de hombres, divertirse, la dama cuyo único cuidado es el figuria, el banquero cuya única religión es el alza y baja de los valores públicos, el artesano que no ve más allá de sus herramientas, el sabio orgulloso que no tiene otro ideal que adquirir algunos conocimientos más. Todos estos y otros muchos que tú sabes, están dormidos, amigo mío, dormidos, como tal vez lo estás también tú, y lo peor de todo, dormidos a la misma orilla o borde de un precipicio espantoso. Saben que van de morir, es cierto, pero todo el mundo diría que lo ignorao, según viven tranquilos y confiados. La muerte, que cada día arranca de su lado a personas llenas de vida, de salud y de ilusiones, llamará un día a su puerta, y si no tienen otra preparación para recibirla que los adelautos fabriles, y el movimiento comercial, o el traje de última moda, o las aventuras del baile de máscaras, dígote, por vida mía, que habrán hecho un bonito negocio. Ea, dime tú, amigo mío, quien quiera que seas, rico o pobre, mozo o viejo, sabio o rudo, ¿es cierto lodo esto, o no lo es? He aquí, pues, por qué la Iglesia levanta la voz constantemente, pero mucho más en estos días. He aquí por qué desde el miércoles de ceniza no cesa de gritarte con voz de trueno: has de morir. Has de ser juzgado. Has de salvarte o condenarte. El infierno es eterno. He aquí por qué salen para todas las parroquias celosos misioneros que repiten todo esto en todos los tonos, así en las capitales como en las aldeas, así a los ricos como a los pobres, así a los sabios como a los rudos. Porque ricos y pobres, sabios y rudos, cortesanos y aldeanos, todos hemos de sufrir igual suerte, igual juicio, igual sentencia. He aquí, pues, la importancia que tiene la Santa Cuaresma para los dormidos. Pero puede que no solo estés hondo y descuidado, sino que es muy fácil, es casi seguro, que seas también criminal.
criminal, sí, y no retiro la palabra. El mundo llama solamente criminales a los que roban o matan. ¿Cuántos crímenes se cometen que el mundo no conoce por tales y que Dios ve en el fondo de cada corazón? Criminal eres si has infringido la ley de Dios o la de su iglesia, y estos crímenes no le llevarán al presidio, amigo mío, pero te llevarán al infierno. Para evitarlo es indispensable el arrepentimiento sincero y la confesión. Por esto la Iglesia la ha puesto como obligación a todos sus hijos en la Santa Cuaresma, y si no te confiesas durante ella, preparándote para el cumplimiento pascual, das muestra de que no perteneces a nuestra santa religión. Sí, esta es la verdad, aunque te sorprenda oírla tan clara. ¿Piensas acaso que para ser individuo de una religión basta llevar su nombre? No, sino que es necesario seguir su ley. La otra práctica ordenada por la Iglesia en la Santa Cuaresma es la mortificación. La mortificación es para las almas lo que la sal para los cuerpos, un preservativo y un estimulante. El espíritu necesita que te haga domado el cuerpo para someterlo a su señorío, y por esto la mortificación de la carne ha sido el primer medio de que se han valido los hombres para dominarse y perfeccionarse. Es al mismo tiempo una expiación, un castigo, porque si hemos pecado casi siempre por demasiado amor a nuestra comodidad y deleite, justo y corriente es que expiemos esta culpa con una ligera incomodidad y sufrimiento. Tienes, pues, lo que viene a ser la Santa Cuaresma, un tiempo especialmente destinado por la Iglesia Católica para la meditación de las verdades eternas, confesión de las culpas y mortificación de la carne. ¿Qué exige de la Iglesia en la Santa Cuaresma? Sencillísimo. Exige que asistas con recogimiento a la predicación de las verdades divinas, que confieses con humildad los pecados, disponiéndote para el cumplimiento en la vigilia pascual, y que practiques, si puedes, los ayunos y abstinencias. Esto hace todo buen católico en la Santa Cuaresma. Si a esto faltas, permíteme que te lo diga, aunque la expresión sea un poco dura, serás tan católico tú, como yo maometano. Se da por algunos poquísima importancia a la predicación de la divina palabra, y no sé ciertamente por qué motivo. La predicación popular se ha hecho tan de moda, y se ha creído un medio tan eficaz para la propagación de toda clase de doctrinas, que hace poco tiempo basta nuestros enemigos pusieron en cada esquiva un predicador. Y era de ver el afán de los bobos para oír a tales predicadores, pues bien, pueblo querido, déjate de cuentos. Tales predicadores no llevarán un átomo de tranquilidad a tu casa, y un átomo de paz a tu alma. Te harán encender a lo más la sangre en odios violentos contra clases y personas. Te volverán iracundo, vengativo y mal contento, y he aquí todo el resultado. No así la predicación apostólica, el saludable terror que tospira a los fieles la voz del misionero. ¿Cuántas bendiciones deja a los pueblos que han sabido aprovecharse de ella? ¿Cuántas enemistades y rencillas apaciguadas? ¿Cuántas restituciones de cosas hurtadas o mal adquiridas? ¿Cuántas relaciones infames destruidas? ¿Cuántas honras salvadas? Y esto a juzgar por lo que se ve de fuera, porque si pudiésemos examinar el interior, cuánta paz y cuánto consuelo en muchos corazones destrozados antes por el remordimiento. Feliz el pueblo alrededor de cuyo púlpito se agrupan en este tiempo los fieles todos, pendientes de la palabra del ministro de Dios. Exige también la Iglesia en este tiempo que le confieses, y que le confieses bien. No es confesarse postrarse a los pies del confesor, decir 4 tonterías sin haberte antes examinado, y volverte con indiferencia, sin ninguna resolución formada, sin ningún plan de nueva vida, solo para recoger la cédula parroquial y lograr que callen de una vez con ella la madre o la esposa, que le han estado hurgando 15 días seguidos para que fueses a cumplir. No, esto no es confesión, sino parodia de ella. Con esto podrás engañar al confesor, a tu párroco y a tu familia, y tal vez a ti mismo, pero nunca, nunca a Dios, que ve tu mala disposición y tu indiferencia y tu hipocresía. Confesarte bien es declarar todas las culpas cometidas que recuerdes después de un regular examen, dolerse de ellas y resolver no cometerlas otra vez, cumplir finalmente la breve penitencia que por ellas se te imponga. Y esto con sinceridad y llaneza. Lo contrario es un crimen horrendo, es un sacrilegio, y si después de todo te atreves a recibir la Sagrada Comunión, acabas de poner el sello con eso a la condenación eterna de tu pobre alma. El ayuno y la abstinencia son también prácticas obligatorias en la Santa Cuaresma. La segunda obliga desde el uso de razón hasta la muerte, estando en buena salud. El primero desde los 21 años cumplidos hasta los 60, si las fuerzas no están decaídas. Están dispensadas del ayuno 2 clases de personas, los débiles, con consejo antes del médico,
y los dedicados a ejercicios penosos y cansados, como los tejedores, labradores y oirós. En caso de duda no puedes dispensarte tú solo, únicamente el confesor es quien puede, no dispensarte, sino declararte dispensado. Y el que no ayune, pudiendo, peca mortalmente cada día. La abstinencia de carnes es obligatoria el miércoles de ceniza, todos los viernes de Cuaresma y los últimos 4 días de la Semana Santa. Y el que falta a la abstinencia, comiendo carne en los días prohibidos, peca también de pecado mortal, y estos días citados son de precepto aún para los que tienen bula de la Santa Cruzada. Para los que no tienen la bula, teniendo recursos para tomarla, son prohibidos todos los días de Cuaresma desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de Pascua. Cristiano lector, no eres dueño de toda una nación, ni siquiera de todo un pueblo para obligarlos a esta observancia, pero eres dueño de tu alma, y tal vez de otras almas que dependen de ti. Comprenderás que hablo de tu familia y de tus dependientes. Tienes obligación estrecha de hacer lo posible para que todos los que de este modo te pertenezcan aprovechen en lo posible el celo de la Iglesia en este tiempo. Míralo, Viu. Nuestra madre para llamarte al recogimiento ya la penitencia se ha revestido ella misma del aparato de la más severa tristeza. Presénlase veslida de morado en sus oficios, obliga a que enmudezcan las dulces armonías del órgano, y en lugar de los festivos aleluyas de obras épocas diríase que solo sabes suspirar plañideros quejidos por tus iniquidades y por el amor de la justicia de Dios. Penétrate de este su espíritu de suave terror y de santa melancolía, que nunca es tan belía una madre como cuando llora. Aún de bailes y teatros debes privarte en este sagrado tiempo. Observa un apartamiento riguroso de todo esto, a fin de que la disipación de tu alma no haga un feo contraste con el recogimiento de los verdaderos hijos de la Iglesia. ¿No tienes tú también mucho de qué llorar? ¿No hayas en ta alma muchísimo de qué afligirte? Recorre a la luz de la fe y con sinceridad los pliegues de tu corazón, y si te crees después seguro de toda acusación, y dispuesto a presentarte enseguida al tribunal justiciero del divino juez, ríete entonces enhorabuena de la Santa Cuaresma y de la confesión y de los ayunos, y baila, o canta, o haz lo que le pareciere mejor. Pero, dime en confianza, ¿y Dios? ¿Conformará su divino juicio con el tuyo, hijo de tu pereza y de la ceguedad de tus pasiones? Piénsalo bien. Gracias por escuchar y ver nuestras publicaciones, ustedes están presentes en nuestras oraciones. Sea María capitana de nuestra barca. Con María Madre como reina protectora y abogada nuestra. Dios les bendiga.